En el odio encontramos una gran cantidad de enfermedades y consecuencias que trae para la persona. Si nosotros leemos en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20, nos habla sobre la incapacidad para amar. El odio produce incapacidad para amar. Mucha gente no cree en el amor y no ama a nadie. Su parte afectiva es bastante decadente, es decir, poca. Es degradada la afectividad de muchas personas. Pero es porque hay una causa que ha producido, que ha hecho que esa persona no tenga la capacidad para amar a su familia, a sus amistades. Entonces el odio es una causa bastante fuerte. Es muy peligroso y por eso la palabra de Dios en esta cita bíblica nos habla de esa gran consecuencia que trae el odio. Lo que produce el odio en las personas. Si no amamos a las personas, pues lógicamente, ¿cómo puede existir una buena relación entre esa persona y los demás? Si leemos en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 14, nos habla de la división. ¿Qué trae el odio? El odio por naturaleza trae división entre las personas, división en las comunidades, en un estado, en un país, división en la familia, división en la pareja. Entonces, para muchos no le damos importancia de sanar esta enfermedad tan cruel como es el odio. El odio hace que la persona poco a poco por dentro se vaya secando. El odio es como una especie de cáncer que poco a poco se come a las personas internamente. Si leemos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, nos habla sobre el egoísmo. ¿Qué produce el odio? El odio produce egoísmo. No nos importa los demás, solamente el yo, pero no nos importa las amistades, los compañeros, los vecinos, los amigos, no nos importa la familia. El odio vuelve a la persona egocéntrica y se cree totalmente, solamente él indispensable y no los demás, no importan los demás. El odio también produce soledad. ¿Cuántas personas que prefieren estar solas porque simplemente les cae mal ver feliz a otros? Entonces prefieren estar solos o solas y eso hace que la persona cada día se encierre en sus cosas, en sus problemas, en sus dificultades, en ese odio que hace que exista una barrera entre las personas, entre la persona que está lleno de odio y los demás. La soledad no es buena compañera. La soledad en muchas ocasiones lleva a la persona a la muerte, porque lleva a la persona a que su autoestima baje totalmente, se sienta por el piso, se sienta desvalorizado y en fin, se encierra solo en esos pensamientos negativos y muchos de ellos pues terminan quitándose la vida. Complejos. Muchas personas llenas de complejos. A veces hay personas que dicen yo quisiera ser como fulano o yo quisiera ser como fulana, que tiene dinero, tiene buena casa, tiene muchos bienes materiales, porque es feliz, en fin, hay muchas cosas. El complejo espiritual, interior y el complejo exterior y físico. La persona llena de odio también está lleno de muchos complejos. Críticas. El odio produce críticas. Criticamos a todo el mundo, a todas las personas le encontramos debilidades, le encontramos fallas. A todas las personas juzgamos, pero no miramos o no hacemos una coevaluación, autoevaluación entre nosotros mismos para revisarnos. Es difícil para nosotros mismos corregirnos y revisarnos, pero qué fácil es señalar, juzgar y criticar a los demás. El odio produce también eso, críticas.
Y sobre eso nos habla Romanos capítulo 14, versículo 10. Muerte, el odio produce muerte. ¿Cuántas personas llenas de odio, de rencor, de resentimientos, llenas de complejos, asesinan a otro? Como que si mataran a un animal. Entonces, el gran problema de los asesinatos que existen en el mundo es a causa del odio. Porque fulano me miró mal, me cayó mal, o X cosa, y una vez quitamos la vida. Nos llenamos de odio y le quitamos la vida a las personas. Entonces, el odio produce muerte, guerras, produce muchas cosas negativas, lamentablemente. Por eso dice la palabra de Dios: el que odia a su hermano es un asesino. Resentimiento también produce el odio, otra enfermedad más. Resentimiento, personas resentidas, a veces por cualquier bobería o tontería, y no nos damos cuenta o no le damos importancia, y cuando pasa el tiempo ya se ha creado en nosotros un odio y rencor hacia esas personas. Para nosotros poder cortar con todo esto, esos resentimientos, esas heridas, esas espinas y esas estacas, tenemos que ir al sacramento de la reconciliación, confesarnos, pedirle perdón a Dios y después pedir perdón a los demás. Mal carácter. ¿Cuántas personas con mal carácter? Esa es otra enfermedad, otra consecuencia que el odio produce y muchas veces está oculto en nosotros. Muchas personas que ni siquiera les gusta que le hablen, que lo saluden, y cuando responden todo es con un tono de voz de grito, de molestia. Hay muchas personas así que uno se la encuentra en la calle, en la sociedad, y a veces es mejor no hablar, evitarlas, porque te tratan mal por cualquier cosa. Incluso por saludarlos, muchas personas responden demasiado de mal. Enfermedades, el odio produce enfermedades. ¿Cuántas enfermedades físicas? ¿Cuántas personas mueren del corazón, de un infarto? Porque odian, y el odio altera a la persona y hace que pierda el control, y físicamente afecta bastante. Enfermedades también como el cáncer. ¿Cuántas personas que se enferman y le produce cáncer? O producen otras enfermedades y no saben cuál es el origen, y buscamos un origen y una explicación científica, pero no nos damos cuenta que la explicación está a nivel del corazón, del alma, a nivel espiritual. Envidia. La persona que odia envidia a todo el mundo, hasta aquella persona que tenga o no tenga, igualmente le tiene mucha envidia. Y los chismes. Bueno, hablábamos de los chismes, las críticas, en fin. Estas son las enfermedades más frecuentes que el odio produce y que hace que muchas veces se vuelvan ocultas en la persona. Tenemos que pedirle a Dios la gracia de que podamos nosotros sanar, porque mira, para nosotros luchar contra el odio hay que sanar. Y la sanación interior es un proceso que se lleva durante un tiempo, y los principales requisitos es nosotros querer hacerlo, tener la voluntad, creerle a Dios y dejar que Dios obre y actúe en nosotros, siempre y cuando nosotros pongamos de nuestra parte. Así que yo les invito, vamos a pedirle a Dios la gracia, que podamos salir de esta mal situación que a veces tenemos, esa mal situación a nivel del corazón, del alma, del espíritu. Y que teniendo nuestra solución en nuestras manos, a veces buscamos soluciones en otras cosas, fuera, y están en nuestras manos. Nuestra solución de nuestra vida, de la enfermedad del alma, es Dios. Él es la solución, Él es la cura, pero nosotros tenemos que saberlo buscar y saberlo encontrar. Bueno, ánimo mis hermanos, que Dios y María Santísima me les siga llenando de muchas bendiciones. Amén.